quiero agradecer la oportunidad de poder acompañarlos desde Caracas en esta iniciativa. Mi nombre es Marco Ruiz, soy el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, una organización gremial que agrupa a periodistas y trabajadores de medios en los 23 estados que conforman Venezuela, y desde donde hacemos seguimiento y documentación al caso de violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente los relacionados a el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, que no solo son derechos consagrados en nuestra propia Constitución, sino que además son derechos humanos que han sido ratificados en convenios y acuerdos internacionales suscritos por el Estado venezolano. Agradecer también a todos ustedes el interés que tienen y el seguimiento que hacen a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, no en los últimos meses, ya hace algunos años, pero que de manera muy alarmante ha colocado a este país, a este pequeño país latinoamericano, en el ojo y en el interés del mundo entero, producto de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de las detenciones arbitrarias, de las denuncias, además documentadas y verificadas, de torturas, de tratos crueles, inhumanos en contra de quienes resultan detenidos por los organismos de seguridad del Estado, fundamentalmente en el marco de las protestas de naturaleza política que han tenido lugar en Venezuela, en Caracas y en las principales ciudades de Venezuela durante los últimos 4 meses. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, que involucra no solo la búsqueda de esa información, sino también la posibilidad de divulgarla a través de los medios que se consideren necesarios para ello, ha estado especialmente comprometido en estos mismos 4 meses en los que la oposición política venezolana ha convocado a los ciudadanos a manifestarse en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hemos documentado al menos unos 273 casos de violaciones a esos derechos. Es decir, casos en los que a través de agresiones, amenazas, robo de equipos, ataques a medios de comunicación, destrucción del material audiovisual, se ha vulnerado, se ha violentado el derecho que tienen todos los ciudadanos de este país a estar informados de manera oportuna y veraz. En estos 273 casos de agresiones y de vulneraciones a esos derechos han resultado afectados unos 579 periodistas y trabajadores de medios. Esto es, comunicadores sociales, reporteros gráficos, fotógrafos, camarógrafos, asistentes, conductores y toda aquella persona que hace parte del equipo de trabajo de un medio de comunicación y que es indispensable para que la búsqueda de la noticia, así como que la audiencia pueda recibirla y pueda conocerla, participan en ese proceso. Fundamentalmente, en más del 75% de los casos, cerca de 150 de estos hechos que nosotros hemos podido documentar, son responsabilidad de los funcionarios o efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, es decir, de los efectivos militares, quienes han apuntado sus armas en contra de los trabajadores de los medios de comunicación, en contra de los trabajadores de la prensa. En ese sentido tenemos casos muy emblemáticos, como el caso de la periodista Eliangélica González, quien fue brutalmente golpeada por funcionarios de la Guardia Nacional en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, de el poder judicial venezolano, cuando estaba allí dando cobertura a una manifestación que intentaba llegar a ese organismo público. El país entero, incluso el mundo entero, pudo ver esas imágenes en las que la periodista Eliangélica González fue tomada por el cabello y fue arrastrada por toda la fachada del Tribunal Supremo de Justicia, sin que al día de hoy, por cierto,
se conozcan los nombres y además se hayan atribuido responsabilidades en contra de quienes fueron sus agresores, aunque todos están plenamente identificados. También al comienzo de estas manifestaciones vimos la agresión que sufrió el también reportero Román Camacho, quien recibió un impacto de bomba lacrimógena directamente en su pierna y que prácticamente 4 meses después aún lo tiene de reposo e inhabilitado para seguir haciendo cobertura de los hechos que están ocurriendo al día de hoy en el país. En segundo lugar, tenemos como principal victimario, tenemos a la Policía Nacional Bolivariana, que de igual forma hemos visto cómo ha secuestrado a trabajadores de los medios. El caso, por ejemplo, de la periodista Maritrini Mena, cómo ha robado, cómo ha golpeado, cómo ha herido con perdigones a periodistas, comunicadores, reporteros gráficos, cómo ha destruido cámaras de video, cómo incluso han quemado, ocurrió en las cercanías de la Plaza Altamira al este de la ciudad de Caracas, cómo le quemaron el vehículo en el que un equipo de prensa se desplazaba. Hay un hecho también significativo en cuanto a los victimarios o responsables de estas agresiones, que es la participación de grupos civiles armados que actúan en muchos de los casos con o frente a la mirada complaciente de los organismos de seguridad del Estado. Vemos actuaciones, por ejemplo, en la que trabajadores del canal Vivoplay fueron secuestrados por un grupo de civiles armados, grupos paramilitares además, porque actúan al margen de la ley, y luego de 40 minutos de secuestro fueron entregados por ellos mismos a la Guardia Nacional, a los militares, quienes pues los recibieron y mantuvieron en la detención, una detención arbitraria, una detención ilegal, o durante al menos 30 días en 2 de los casos de los 4 que resultaron afectados en ese mismo hecho. Ha sido una escalada de la violencia física, que en principio era intimidación verbal, amenaza, pero que luego vimos y de alguna forma he tratado de ejemplificarlo en estos casos que he mencionado, pero vemos cómo ha ido escalando y vemos cómo entonces damos cuenta de estos casi 600 trabajadores de la prensa que en alguna medida han sido pues blancos de esas agresiones, ¿no? Hay un número también, tal vez no el más significativo, pero en cuanto a defensa de los derechos, sí muy grave, que está relacionado con las detenciones. Tenemos al menos unas 42 detenciones que se han dado al margen de la ley. 2 de esas detenciones se mantienen al día de hoy en contra de unos reporteros gráficos en el estado Zulia, al occidente del país, frontera con Colombia, pero no han sido los únicos, aunque en un número menos significativo. Los trabajadores de la prensa también han sido víctimas de detenciones arbitrarias. Al menos unas 42 detenciones se dieron durante estos 4 meses de protesta, 4 meses que se iniciaron el día 31 de marzo y que pudiésemos hablar que culminaron el pasado 30 de julio, fecha desde la que no han sido convocadas manifestaciones de masa y de naturaleza política ni en Caracas ni en otras ciudades del país. De estas 42 detenciones arbitrarias e ilegales, todas, porque no se ha podido en ninguno de los casos verificar o comprobar que exista delito alguno, se mantienen 3. 2 de ellas, un par de reporteros gráficos en el estado Zulia, un estado que queda al occidente del país,
que hace frontera con Colombia, y otro caso muy grave además, el del colega periodista Carlos Julio Rojas, quien no solo fue detenido de manera ilegal y arbitraria, sino que además sus familiares están denunciando al día de hoy que está siendo objeto de tratos indebidos, que no se le permite la visita, que no está siendo alimentado de manera adecuada. Y algo que hay que poner también de relieve, Carlos Julio Rojas fue presentado ante la justicia militar, violándole así su derecho a ser juzgado por un juez natural, en este caso un juez civil. Las agresiones contra trabajadores de la prensa no son el único mecanismo por el cual el gobierno venezolano, en este caso el gobierno del presidente Nicolás Maduro y antes el gobierno del expresidente Hugo Chávez, ha arremetido y ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha habido una enorme presión en contra de los medios de comunicación, de los grandes medios y de los tradicionales medios de comunicación, muchos de ellos pues obligados a cambiar su disposición accionaria, es decir, han cambiado de dueño. A través de las presiones gubernamentales han sido vendidos en operaciones absolutamente opacas, poco claras, que no se conocen, y que uno, a partir del cambio editorial que han sufrido esos medios, puede sin duda asegurar que fueron comprados con dinero o con capitales de la República. Al día de hoy están puestos fundamentalmente al servicio del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, sus trabajadores, sus periodistas presionados para abandonar el sitio de trabajo, para que no realicen investigaciones sobre hechos que realmente son de interés para toda la colectividad. Esto ha ocurrido, insisto, con los más importantes medios de comunicación venezolanos, pero también medios internacionales como la cadena CNN en español o el canal de noticias NTN 24 han sido sacados de las parrillas de teleoperadoras o de cable operadoras, negándole la posibilidad entonces de transmitir sus contenidos en Venezuela y de que los venezolanos pudiesen estar informados a través de esos medios, visto el vacío informativo que han dejado los medios tradicionales nacionales, ¿no? Antes había también un discurso absolutamente discriminatorio que además cuestionaba y penalizaba el ejercicio del periodismo y de la comunicación social. Ese discurso que se inició, como dije antes, con el expresidente Hugo Chávez, hizo que este proyecto pues se blindara en alguna medida con la creación de un cuerpo normativo absolutamente punitivo y contrario a los estándares internacionales, que lo que buscan es mayor transparencia y mayor publicidad a las noticias y las informaciones que son de interés nacional. Tenemos un cuerpo legal de por lo menos 50 normas que tocan el tema de los medios de comunicación con el único interés de generar autocensura en esos medios, en esos mismos medios de comunicación. Algunas que puedo nombrar: la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la Ley de Telecomunicaciones. Todo esto lo que configura es un estadio de las cosas en las que no podemos más que asegurar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha convertido en el principal violador de los derechos a expresarse libremente y a obtener información para poder además tomar decisiones más oportunas. Se ha convertido el presidente Nicolás Maduro en el primer violador de estos derechos, que se ha materializado, como dije antes, a través de la compra forzada de esos medios de comunicación, de las agresiones físicas y verbales en contra de los periodistas, todo lo cual ha configurado un escenario absolutamente
hostil y un escenario absolutamente peligroso para el ejercicio de estos derechos. De cualquier manera, haremos llegar nuestro informe con la documentación de todo lo que ha ocurrido durante los 4 meses de protesta y que han arrojado unas cifras realmente alarmantes de, como dije, periodistas heridos, periodistas detenidos, periodistas robados, lo mismo que pues nuestras direcciones y nuestras redes para que quienes estén interesados en tener más información y en seguir el diario acontecer de lo que acá ocurra nos puedan contactar y podamos seguir compartiendo este tipo de información. Me despido muy agradecido por esta oportunidad.